Buenos días, jóvenes, buenos días. Ya estamos aquí. Andábamos reiniciando la aplicación, por eso me retuve poquito. Pero aquí estamos después de algunos días medio turbulentos con esto de las relaciones laborales, sindicales y esas cosas. Ustedes deberían ser los menos afectados, sin embargo, pues sí se les llega a afectar en sus clases. Pero vamos a aprovechar cada clase que tengamos la oportunidad de estar aquí, pues vamos a aprovecharla. No es nada fácil para nadie toda esta situación. Sin embargo, pues ya tenemos como año y medio de adversidades y lo que nos queda es seguir trabajando. Bien, concluimos las derivadas, el repaso, porque ya lo habíamos visto. Concluimos el repaso de derivada de funciones algebraicas. No sé si de los ejercicios que ustedes me van a entregar, ya resolví la mayoría, pero no sé si antes de empezar con la derivada de funciones trigonométricas directas, tengan alguna duda en alguno de los ejercicios de la página número 6, que son 27 ejercicios. Bien.
Si no hay preguntas, vamos entonces a repasar un poquito las derivadas de funciones trigonométricas directas. Decíamos que tenemos fórmulas. Cuando yo tengo que derivar el seno de un ángulo, la derivada del seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada. Habíamos quedado en la última clase, no sé si alguien la volvió a ver, íbamos a dar una clase sobre trigonometría. Sin embargo, ya dadas las circunstancias, esa clase la voy a grabar y les voy a pasar el video para que la chequen. Sobre todo un tema de trigonometría que se llama identidades, que se ocupan más que en cálculo diferencial, en cálculo integral. Pues ese video lo voy a grabar y ya lo voy a compartir con ustedes y con los demás grupos. Así como tengo la derivada para el seno de un ángulo, también tengo una fórmula para la derivada del coseno de un ángulo. Y la derivada del coseno de un ángulo es menos el seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Esta es positiva y esta es negativa. La derivada del seno siempre es el coseno y la derivada del coseno es el menos el seno. Ya las tienen apuntadas, ya las tienen ahí en su formulario. De hecho, algunos ya hasta se las saben. La derivada de la función tangente es la secante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de la cotangente de un ángulo es menos la cosecante cuadrada del ángulo por la derivada. La derivada de la secante de un ángulo es igual a ella misma por la tangente del ángulo y por la derivada del ángulo. Y por último tenemos la derivada de una cosecante es menos ella misma por la cotangente del ángulo y por la derivada del ángulo. En todas se deriva coseno. Y aquí podemos ver que el coseno es negativo, la cotangente es negativa y la cosecante también. Decía yo en cuarto semestre que un premio, pues, o una ventaja de sabértelas es que cuando estemos en cálculo integral, pues son al revés. La integral del coseno, pues el seno. La integral del seno es menos el coseno. La integral de una secante cuadrada es una tangente. Son inversas. Por eso valdría la pena sabérselas. Y si no saberlas, mínimo tenerlas ahí a la mano en un formulario. Esto se junta con las derivadas de funciones algebraicas, porque así como puede estar solita la función, esta función puede ser parte de una suma, puede ser parte de un producto, puede ser parte de un cociente o de una división, puede ser parte de una potencia, puede ser parte de una raíz. Entonces las anteriores, que son las algebraicas, van incluidas pues aquí también. Entonces, si comenzamos resolviendo el manual, en la página número 7 tenemos algunas funciones para derivar. Y es igual a 4 veces el coseno de 2x. F de x es igual a menos 2 veces el seno de 3x. Y es igual a menos 5 veces la tangente de 3x. Entonces, tenemos a una constante por una función y yo ya sé desde hace rato que la derivada de una constante que es el 4 por una función que es coseno de 2x es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es multiplicar el 4 por la derivada del coseno de 2x. Y la derivada del coseno de 2x me dice que es menos el seno de 2x por la derivada del ángulo, es decir, por la derivada de 2x. Y me quedaría entonces que su derivada sería 4 por 2, 8 por menos 1, menos 8 veces el seno. Y ahí estaría profe, el primer ejercicio.
¿Podría repetir esa parte que se me trabó la computadora? No se ve muy bien. ¿Perdón? Se me está trabando la computadora y no se está viendo muy bien. ¿Lo podría repetir, por favor? Cuando yo voy a derivar 4 veces el coseno de 2x, tengo el 4 que es una constante y el coseno de 2x que es una función. Para derivarlo necesito regresarme a las anteriores, que estas algebraicas, que dice que cuando yo voy a derivar el producto de una constante por una función, el 4 es la constante, coseno de 2x es la función, debo multiplicar a la constante, que es el 4, por la derivada del coseno de 2x. Y la derivada del coseno de 2x, el coseno de 2x, es igual a menos el seno de 2x por la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Y únicamente multiplicamos 4 por menos 1, menos 4 por 2, menos 8. Y esa sería la derivada de esa función. Está bien, gracias, profe. Ok. Avísenme si se sigue trabando, avísenmelo, por favor. Muy bien. En el ejercicio 2 y el 3, ese es lo mismo, sigue siendo una constante por una función. Ojo aquí, si aquí tuviera 4x coseno de 2x, sería un producto de dos funciones y tendría que regresarme a la derivada del producto de dos funciones. Si yo tuviera 4 más coseno de 2x, sería una suma de funciones. Es importante reconocer cuándo es una constante por una función, cuándo es una suma de funciones, cuándo es un producto, cuándo es un cociente, porque a partir de ahí voy a decidir el camino para resolver la derivada de esa función. Por lo tanto, el ejercicio 2 es muy similar. F' de x va a ser igual a la constante que es menos 2 por la derivada del seno de 3x, y la derivada del seno de 3x dice que es el coseno de 3x. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a menos 6 veces el coseno de 3x. 3 por menos 2 menos 6 coseno de 3x. Ojo, aquí el menos resultó porque la fórmula dice que es menos el seno. 4 por 2, 8 por menos 1, menos 8. Pero aquí el coseno es positivo. Ya multiplico 3 por menos 2, menos. Y esa sería su derivada. Igual que en el 3. La derivada menos 5 por la derivada de la tangente. Y ya sé que la derivada de la tangente es secante cuadrada de 3x por la derivada de 3x. Por lo tanto, y' va a ser igual a menos 15 veces la secante cuadrada. Tenemos el video del semestre anterior también de la derivada de funciones trigonométricas directas, por si lo quieren ver. La 4 es igual, la 5 es igual, la 6 es igual. Por ejemplo, la 6. La 6 dice f de x es igual a 2 veces la cosecante de 12. Entonces, sigue siendo una constante por una función. La derivada de una constante por una función es el producto de la constante por la derivada de la cosecante de 2x. La derivada de la cosecante de 2x es igual a menos ella misma por la cotangente de 2x y por la derivada de 2x. Por lo tanto, f' de x me quedaría 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4 veces
cosecante de 2x por la cotangente de 2x. Únicamente secante y cosecante, en su derivada aparece el producto de 2. Es importante, decía yo, igual parezco disco rayado, es importante, si no saberlas, tener una idea, porque cuando integremos y veamos esto, de repente nos perdemos y queremos hacer muchas cosas cuando es muy simple. Cuando yo veo una secante por una tangente y la quiero integrar, es decir, la operación inversa a la derivada, pues ya sé cuál es su resultado, ¿no? Por eso Profe, es la invitación. Dígame. ahí el -4 salió del negativo de cosecante, ¿verdad? Ajá, claro. De ahí mero. Por ejemplo, la 8. F de x es igual a coseno de x por el seno de x. Es una multiplicación. A diferencia de la 9, que es una resta de funciones. 4x menos 4 coseno de 2x. Aquí tengo un producto de dos funciones. Si tuviera aquí un signo de más o de menos, pues estaría bien sencillo porque la derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de cada función. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas, pero no, aquí es un producto. Y también ya sabemos que la derivada de un producto es igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. No hay otro camino, no puedo hacer la multiplicación. Decíamos en las algebraicas, si la multiplicación es muy sencilla, puedo multiplicar y luego derivar. En este caso, pues, ¿cómo multiplico? El único camino que conocemos es este. Así que, si lo quiero derivar, me quedaría la primera por la derivada del seno. Y la derivada del seno de x es igual al coseno de x por la derivada de x, que es un 1. ¿Puedo no ponerlo? Lo voy a poner únicamente para indicar que derivé al ángulo, que es la x. La derivada de x es un 1. Puedo no ponerlo, ¿eh? Nada más lo indicamos para, estamos así. Más la segunda función, que es el seno de x, por la derivada de la primera, es decir, la derivada del coseno, que es menos seno de x por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, f' de x me quedaría coseno por coseno cuadrado de x, más por menos me queda menos seno de x por seno de x, seno cuadrado. Y esa sería su resultado. Pues este es un producto de dos Profe, funciones. Dígame. tengo una duda. Ujú. Y en la multiplicación que se hace de coseno y por coseno es coseno al cuadrado. La Sí. X no hay necesidad, la X no hay necesidad de elevarla al cuadrado, simplemente se pasa así. No, no porque es el mismo ángulo. Ok, entonces ya con el coseno al cuadrado ya es lo mismo. Sí. Ok, Ujú. ok, Vale. gracias. Fíjense cuando, y sí vale la pena de mucho el comentario de su compañero,
porque sí genera, sí puede generar cierta confusión. Coseno de x multiplicado por coseno de x es igual a coseno cuadrado de x. Se puede representar así o se puede representar como coseno de x al cuadrado. Lo más común es encontrarlo así, pero ese también es válido. Lo que ya no es válido es poner coseno de x cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí a quien estás elevando al cuadrado es al puro ángulo, ¿se fijan? Y aquí a quien elevas al cuadrado es a la función trigonométrica. Está multiplicando de por sí misma, queda al cuadrado, pero el ángulo queda igual. Al ángulo no estás elevando al cuadrado, sino a la función trigonométrica. Nada más. Muy bien, ese fue un buen comentario. Entonces, fíjense, si nos vamos al ejercicio 9, si no tuviera este signo de menos, tendría que hacer lo mismo que acá. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pero como es una resta, pues mucho más fácil. Nosotros ya sabemos del semestre anterior que la derivada de u más v menos w, que ya repasamos también en este semestre, es igual a la derivada de cada una de ellas, es decir, la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. O sea que si tiene 3 o 4 términos, se deriva cada uno de ellos porque es una suma. Por lo tanto, en la 9 yo puedo poner y, la derivada de 4x es 4, menos una constante por una función, 4 por la derivada del coseno de 2x, y ya sé que la derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x por 2, porque siempre se deriva al ángulo. Por lo tanto, me quedaría que prima es igual, ojo, no puedo hacer aquí 4 menos 4, 0, ¿verdad? Sería 4 menos por menos me queda más, 4 por 2, 8, más 8 veces el seno. Entonces ahí podemos ver claramente cuando es un producto de dos funciones y cuando es una suma o resta de dos funciones. Este producto de dos funciones puede ser dos trigonométricas o una algebraica por una trigonométrica. Igual en la suma, las dos pueden ser trigonométricas o las dos algebraicas, o como en este caso, una algebraica o una trigonométrica directa. Intenten por ejemplo, el 11 es igual. El que es un poquito diferente es el 10, fíjense. A ver, en lo que registro su asistencia, intenten hacer el número 10. Porque van involucrados los dos casos. Primero es un producto y luego es una suma. Por ejemplo, en el ejercicio 10 dice f de x es igual a x seno de x. Fíjense, aquí tengo un producto más coseno de x. ¿Qué quiere decir? Que tengo que derivar este y derivar este. Pero al derivar este es una x y este es seno de x. Es una función algebraica por una trigonométrica. La primera por la derivada de la segunda, a la segunda por la derivada de la primera. Lo que queda aquí se suma con la derivada del coseno. A ver, inténtenlo, por favor, mientras registro su asistencia del día de hoy. Híjole, del 6 de septiembre a 17, 10 días. Eduardo Ábalos. Juan Carlos García Arroyo. Escalera Macías. Medina Rivera. Morales Ríos. Isla Luis Fernando.
Carabes Hernández. Almontes Tepero. Y Arroyo Sánchez. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí lo sacaron de la... Fue la luz. Profe, no tengo... Lo que pasa es que, de que no sé sus nombres. A ver. Profe, se fue la luz en mi casa y me sacó de la clase. Profe, no tengo internet y todo se fue. Pero ¿quiénes serán? Arriba dice uno, dice Leo y otro dice Valo. Si ponen cuando manden mensajes, si ponen su nombre, sería mucho mejor, ¿no? Tal vez ustedes sí. Leonardo es Moreno Caballero. Ok, gracias. Y Valores Osvaldo. Y Osvaldo Castillo, creo. A ver, Castillo Islas Osvaldo. ¿Y otro me dijiste que era quién? ¿Leonardo? Leonardo Moreno Caballero. Gracias, muchas gracias. Por registrar su asistencia, porque sí pasa eso. Sí pasa eso. Lo bueno es que se está grabando la clase por si alguien la quiere ver un poco después. Muy bien, entonces, decíamos que en el 10, no sé si alguien la terminó. Aquí tengo un producto de dos funciones, miren, y aquí tengo una función solita. Por lo tanto, voy a resolver esta parte de aquí. Porque dice que resuelva calcule la derivada de este y la derivada de este. De este está más sencillo porque es la derivada del coseno. Pero aquí tengo un producto. La primera, por la derivada del seno de x, que ya sé que es coseno de x por 1, más la segunda, que es seno de x, por la derivada de x, que es 1. Aquí está. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Más la derivada del coseno de x, que es menos seno de x por 1. Ya terminé. F' de x me quedaría x coseno de x más seno de x menos seno de x. Seno de x menos seno de x me queda 0. Por lo tanto, f' de x es igual a x coseno de x, que sería su derivada, porque estos dos son términos. Entonces, era un poco diferente. Ajá. Se volvió a trabar, se me apareció directamente ya cuando había acabado. ¿Sí? Fue el audio. ¿Los demás también o nada más es ahí con su compañero? Tal vez es nomás yo. O sea, te digo, no es mal plan, sino para así es con todos checar la instalación de internet, pues. Bien, decíamos, este es diferente porque tenemos aquí, en x seno de x, tenemos un producto de dos funciones. Y como tal tengo que resolverlo. Y ya habíamos dicho, bueno, ya borré la fórmula, que la derivada del producto de dos funciones era igual al producto de la primera por la derivada de la segunda, es decir, x por la derivada del seno de x, que ya sé que es coseno de x. Es una gran ventaja saberte las fórmulas. Sí, si no lo practican y no saben las fórmulas, bueno, le va a ser muy complejo. Bien, más la segunda función, que es seno de x, por la derivada de x, que ya sé que es un 1. Todo esto, x seno de x, es de aquí hasta acá. Como es una suma, entonces ya únicamente le agrego la derivada del coseno de x, que ya sé que es menos el seno de x por 1. Para hacer las multiplicaciones, me queda aquí un seno de x positivo y aquí un seno de x negativo. Se simplifican y el resultado sería este.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, es bien difícil, jóvenes, es bien difícil, imagínense. La parte de la materia, las suspensiones, que de repente hace 10 días hayas abierto tu cuaderno para la clase y lo hayas cerrado y lo abras después de 10 días, pues sí es medio difícil. Pero aún así hay que hacer el esfuerzo. Por ejemplo, la número 11 pues es igual, es una suma. La número 12, ¿qué pasa cuando el exponente de la función trigonométrica no es un 1? Por ejemplo, aquí tengo 4 veces el seno cúbico de 2x. ¿Qué pasa en este caso? Dices, bueno, las fórmulas me sirven únicamente cuando el exponente de la función trigonométrica es un 1, pero no cuando es seno cúbico, o seno cuarto, o seno a la 1/2, o seno a la 2/3. En este caso, necesitamos regresarnos otra vez a las algebraicas, la derivada de u a la n. De u, que es el seno de 2x, a la n, que es el 3. Y la derivada de u a la n, habíamos dicho que era el producto del exponente por la u disminuido en un exponente, pero multiplicado por la derivada de la base. Así que tengo una constante, 4 por 3, 12, disminuyo en uno su exponente. 4 por 3, 12, disminuyo en uno su exponente, pero me falta la derivada de la u, es decir, la derivada del seno de 2x. Y la derivada del seno de 2x dice que es el coseno de 2x. Por lo tanto, f' de x me quedaría, todo es un solo término, ¿eh? Todo se multiplicó, miren. 12 por 2, 24 veces seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x. Y eso aplica para cualquier exponente real, es decir, puede ser entero positivo, entero negativo, fraccionario positivo, fraccionario negativo, y eso incluye evidentemente pues, a las raíces. Acuérdense que cualquier exponente fraccionario implica una raíz. El ejercicio 13 es muy similar, el 14 es como los primeritos, 15, 16, 17, hay dos 16. Cuando hagan su trabajo, sigan de la secuencia. O no, para no confundirnos, cuando hagan su trabajo, a los dos le ponen el 16, ¿no? Por favor. Para no me confunda yo a la hora de revisar. O sea que los dos 16 van ahí en su trabajo. Pero ahí son cocientes. Ahí son cocientes. Vamos a cerrar con el número. Bueno, vamos a cerrar con el 13. Para mañana dejar de los cocientes y mañana cerrar este tema. Vamos a cerrar con el 13. Ya se lo asignará esto. Y va a ser igual a 4 veces, porque tiene algo curioso aquí, este ejercicio, 4 veces secante cúbica de 12. Entonces dice, bueno, lo voy a derivar. 4 por 3, 12, voy a hacer lo mismo que aquí, 4 por 3, 12 veces secante cuadrada de 2x, por la derivada de la secante de 2x, como ya me la sé, ya sé que la derivada de la secante de 2x es ella misma, por la tangente de 2x, y por la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, en este caso la u, o la base,
es secante 2x y su derivada está aquí. Por lo tanto, y', fíjense lo que pasa aquí. 12 por 2, los ángulos se quedan igual, esos no se multiplican, ¿eh? 12 por 2, 24 veces secante cúbica de 2x. ¿Por qué secante cúbica? Porque aquí estoy multiplicando secante de 2x, o más bien secante cuadrada de 2x por secante de 2x. Como el ángulo es el mismo, puedo hacer esto. Por la tangente de 2x. Y ese sería eso. Entonces, mañana cerramos el tema, porque es un repaso al final de cuentas, de cómo hacemos un cociente de dos funciones y qué hacemos con las raíces que están ahí al final. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ese último ejercicio era igual que el 12, ¿verdad? Tienen Sí. bastante similar. Nada más que la fórmula será diferente, ¿no? En vez de derivar seno de 2x, derivamos la secante de 2x. Pero sí, el proceso es el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? De mi parte, no. Ok, aváncenle a su trabajo, aváncenle. Si todavía tienen dudas con las algebraicas, practíquenlas, de veras, practíquenlas. El lunes vamos a cerrar esta parte para continuar con ustedes. Nos quedamos en las trigonométricas inversas, creo, en arcoseno, arcocoseno, esas partes. Pero para ir arrancando, el semestre va a ser complejo en cuestión a todo. Si es en línea, si es en presencial, si te pagan, si no les pagan a los maestros, es todo un caos. Pero aún así, cuando tengamos clase vamos a tratar de que se aprovechen, porque desgraciadamente y al final, los más perjudicados en todo eso son ustedes. La educación en línea les pega mucho a ustedes, las cuestiones laborales les pega a ustedes, ¿no? Puede parecer hasta bien que no tengan clase, pero a la larga, pues, te perjudican. Entonces, cuando tengamos clase, pues vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Cualquier duda, cualquier comentario, es bienvenido y podemos trabajar en ello. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, nos vemos. Ok, gracias. Dale, que Está estén bien, bien. gracias, profe. Vale, Adiós. profe. Nos vemos, Dale, gracias. nos vemos, que estén bien. Igual.